La filosofía está hecha para conocer la verdad, pero no una verdad que cierra, sino una que abre caminos. Si todos piensan lo mismo, es porque nadie está pensando. La verdad no es una cosa que se tiene, es un camino que se transita. Siempre digo que un trabajo esencial en la filosofía es la preparatio veritatis, la preparación para la verdad. Y no todos están preparados para conocer esa verdad. Dice Heidegger que el hombre es Sein zu Tode, ser para la muerte, pero nadie puede habitar plenamente su muerte si no aprendió a habitar plenamente su vida. Somos seres para la vida. Epistemología parte de una buena metafísica. La buena epistemología parte de una buena metafísica que parte de los sentidos a la razón y después de la razón a los sentidos. Esa última parte no la entendí. No sé si la podría explicar más claro Sí, o con cómo un no. ejemplo. Bueno, el ejemplo es que nosotros no podemos conocer nada que no pase primero por los sentidos, ¿sí? Todo lo abstraemos de lo sensible, incluso el número. ¿De dónde lo sacamos? De una piedra, dos piedras, tres piedras, cuatro piedras, un árbol, dos árboles, tres árboles, cuatro árboles. Todo lo abstraemos de lo sensible. A través del conocimiento sensible, nosotros creamos un concepto, vamos haciendo metafísica hasta llegar hasta las causas primeras. Una vez que conquistamos la causa primera, esa conquista conceptual nos sirve para predicar de lo sensible de nuevo. O sea, volvemos a lo sensible. Se predica lo que se conquista en la metafísica de nuevo en las cosas sensibles. ¿Por qué? Porque hay una conexión entre lo sensible y lo metafísico, fruto de la participación. Entonces, una buena metafísica, una buena concepción del universo me permite una buena epistemología. ¿Se entiende? Sí, profe. Gracias. Grande, feliz. Bueno, vamos a hacer la suma contra los gentiles, capítulo 3. Capítulo 3. Y acá vamos a cuál sea el modo posible de manifestar la verdad divina, ¿cierto? Vamos a ver ahí cómo se maneja, cómo se maneja las dobles verdades, ¿no? La verdad divina y la verdad revelada, digamos, y la verdad racional, la verdad que conoce el hombre por naturaleza. Entonces, el texto nos dice, como no toda verdad se manifiesta del mismo modo, dice el filósofo, y Boecio insinúa que es propio del hombre culto intentar apoderarse de la verdad solamente en la medida que se lo permite la naturaleza de la cosa. Por lo tanto, debemos señalar primeramente cuál sea el modo posible de manifestar la verdad propuesta. Es decir, nuestra manera de conocer va a depender de la naturaleza de la cosa que va a ser conocida. La naturaleza de la cosa que ha de ser conocida es propiamente la que marca los senderos del conocimiento. Entonces, si la cosa que vamos a conocer no es evidente para nosotros, el método de conocerla es distinta que si la cosa que vamos a conocer es evidente para nosotros. Por ejemplo, el principio de causalidad, empecemos por lo básico, ¿no? Por ejemplo, una piedra. Una piedra para nosotros es evidente. Una piedra para nosotros es evidente. Esto, para ustedes, es evidente. ¿Sí? No hace falta que ustedes hagan un largo recorrido intelectual para dilucidar qué es esto. No hace falta.
porque esto es evidente para nosotros. Los principios de la lógica son evidentes, pero no de esa manera, porque la evidencia de la cosa sensible es evidencia para los sentidos. En cambio, los principios de la lógica son evidentes para el intelecto, ¿no es cierto? Pero no de manera inmediata, sino a través de la mediación de la razón. Pero son evidentes. ¿Qué significa evidentes? Que son incuestionables, que nos aparecen de manera clara y distinta. En cambio, que existe Dios, bueno, no es evidente. Es preciso, para saberlo, bueno, todo un recorrido de la razón, ¿no? Todo un trabajo, todo un esfuerzo de la razón. Entonces, claramente que la manera que yo voy a tener de conocer la piedra, de conocer los principios de la lógica y de conocer la existencia de Dios, bueno, son distintas las maneras de conocer esas tres realidades. ¿Por qué? Porque esas tres realidades son distintas, ¿eh? Sobre lo que creemos de Dios, hay un doble orden de verdad. No dice que hay una doble verdad, ¿ven? No es Averroes. Averroes dice hay una doble verdad. Acá dice hay un doble orden de verdad. Hay ciertas verdades de Dios que sobrepasan la capacidad de la razón humana. Hay ciertas verdades de Dios que sobrepasan la capacidad de la razón humana, como es, por ejemplo, que Dios es uno y trino. Esas verdades nosotros las podemos conocer, pero no por las potencias naturales de la razón, porque sobrepasan las capacidades de la razón natural. Hay otras verdades que pueden ser alcanzadas por la razón natural, como por ejemplo la existencia y la unidad de Dios, las que incluso demostraron los filósofos guiados por la razón natural. Entonces, nosotros podemos conocer de Dios dos verdades. Un tipo de verdad A, verdades de tipo A, que son aquellas que la razón no puede alcanzar por sí misma, que la razón no puede alcanzar por sí misma, y otro tipo, y otro tipo de verdad, que es ese tipo de verdad que la razón sí puede conocer por sí misma. ¿Cierto? Entonces, ahí tenemos un doble orden de verdad, ¿eh? Las verdades de tipo A, que son las inaccesibles a las luces naturales de la razón, y las verdades de tipo B, que son aquellas verdades accesibles a la luz natural de la razón. Bueno, tenemos este doble orden de verdades, ¿sí? Pero como acá tenemos la pregunta de Pablo, vamos a escuchar la pregunta y después continuamos, ¿sí? Hola, profesor. ¿Cómo uno puede decir que hay una verdad que no puede ser conocida por la razón, pero al mismo tiempo se le atribuye que es verdadero? Porque si la razón no la puede conocer, lo propio sería decir que a lo más existe, pero no se sabe si es verdad o no. No sé si me explico. Sí, lo que pasa es que yo no estoy diciendo que no puede ser conocida, sino que no puede ser conocida solamente por las fuerzas naturales de la razón. Entendiendo que la fe es una fuerza sobrenatural de la razón, ¿no? Claro, entonces nosotros tenemos verdades que conocemos por el intelecto, por haber visto o por haber entendido con la razón, y hay verdades que conocemos por fe. Eso se llama que hay un doble punto de partida. Yo para saber que el círculo es redondo no necesito tener fe. Necesito ver el círculo y necesito entender lo que es un círculo. O sea que el punto de partida de las verdades naturales de la razón es la evidencia inmediata del conocimiento empírico. Ese es el punto de partida, la observación de las realidades inmediatas. Pero ¿qué sucede con aquellas verdades que son importantes para nuestra vida, pero que nuestra razón no puede alcanzar por sí misma?
Bueno, las tenemos por autoridad, porque les creemos a nuestro papá. Vos no te hiciste un análisis de sangre para saber que sos hijo de tu papá. Vos le crees a tu papá de que él es tu papá. Pero ¿en qué reposa tu certeza? ¿En la evidencia o en la autoridad? En la autoridad. ¿De quién? De tu papá. Vos le das autoridad a tu papá, le crees a tu papá. Entonces, la fe reposa en la autoridad. En cambio, el conocimiento reposa en la evidencia. El conocimiento natural reposa en la evidencia. El conocimiento de la fe reposa en la autoridad. Entonces, la razón, una vez que se deposita la fe en la autoridad, puede conocer esa verdad. Pero no por sí misma, no por sí misma, no sola, sino Pero reposando en la autoridad. ahí conocer, usted se refiere que la puede aceptar, porque el conocer siempre es a través de la razón, Es que independiente que claro, parta por la yo, autoridad de la razón. ahí lo dice San Agustín, creo para entender y entiendo para creer, ¿cierto? Entonces yo sé que Dios es bueno, yo sé que Dios es triuno, yo lo sé, es verdad para mí, pero ese conocimiento que es verdad para mí, que no es más relativo que el círculo, o sea, en el cristianismo, que Dios es triuno, no es un conocimiento menos verídico que el círculo redondo. Para el cristiano es tan verdad que el círculo es redondo como que Dios existe y ha creado el universo y Jesucristo es Salvador. Tiene la misma contundencia, la verdad. Pasa que una verdad reposa en la autoridad y otra en la evidencia. ¿Sí? Ahora, por lo que podés hacer es decir, bueno, no, yo no acepto el conocimiento por autoridad. Bueno, ese es otro debate, ¿no? Decir, negamos el conocimiento por autoridad. Ahora, ¿sabes qué es lo que pasa? Es que la vida natural se mueve por conocimiento por autoridad, ¿no? El conocimiento por autoridad no es solamente un conocimiento religioso. El 90% de las cosas que nosotros creemos que son verdad, no las comprobamos. No las hemos comprobado. Nadie fue a Marte para saber si existe Marte. Nadie fue a la Luna para saber si hay, qué sé yo, piedras en la Luna. Nadie fue al Congo belga para saber si existe el Congo belga. Nosotros lo creemos porque reposamos en la autoridad de la maestra, en la autoridad del maestro, en la autoridad del historiador, en la autoridad del científico, en la autoridad del filósofo. Es decir, el conocimiento por autoridad es un conocimiento básico de la humanidad. Bueno, habría otros temas para tocar a raíz de esto que vos decís, Pablo, pero ya nos iríamos un poquito de tema. Pero ciertamente abro una arista ahí que a mí me está llevando a investigar mucho, ¿no? Yo soy protestante, ¿verdad? Y el protestantismo cree en la autoridad de la Biblia, pero no le da una autoridad fuerte a la iglesia como medio para interpretar la Biblia. El tema es que si las verdades de la Biblia son autoridad, solo pueden ser interpretadas por la autoridad. Es decir, si la Biblia es autoridad, no puede ser interpretada sin autoridad, porque si no deja de ser religiosa. Bueno, ese es un punto fuerte para el catolicismo que yo en mi investigación así teológica estoy descubriendo, ¿verdad? Pero bueno, es simplemente una investigación teológica que no se sabe dónde va a terminar, pero bueno, es una investigación. Bueno, entonces tenemos dos tipos de verdades, ¿no es cierto? La verdad de tipo A, que son aquellas que la razón puede conocer por sí misma, y las verdades de tipo B, que son aquellas que la razón sí puede conocer por sí misma. Las que no puede conocer por sí misma y la que sí. Y nos dice Tomás, es evidentísima, por otra parte, la existencia de verdades divinas que sobrepasan absolutamente la capacidad de la razón humana. Como el principio de toda ciencia que la razón puede tener de una cosa es la captación de su sustancia, pues lo que es, dice el filósofo, es el principio de demostración.
Entonces dice, como el principio de toda ciencia que la razón puede tener de una cosa es la captación de su... Perdón, ¿alguien tiene ahí el micrófono encendido? ¿Reato, puede ser? Ahora sí. Como el principio de toda ciencia que la razón puede tener de una cosa es la captación de sus... Es decir, ¿qué es conocer científicamente? Captar la sustancia de una cosa. ¿Ven? Bueno, acá aparece el concepto de sustancia como la forma sustancial, ¿no? Porque el concepto de sustancia es polisémico, tiene muchos significados, ¿no? Hay filósofos que intentan recortar la polisemia de la palabra sustancia y aplicarla unívocamente de cierta manera, ¿no? Entonces, entendamos que el concepto de sustancia es polisémico, tiene muchos significados. En este caso, la palabra sustancia acá hace alusión a la esencia, ¿no? En latín dice, "Cu enim principium totius scientiae con de aliquadre ratio percipit, sit intellectus substantiae ipsius", ¿no? La captación de su propio ser, de su propia sustancia. Pues lo que es, dice el filósofo, es el principio de demostración. Conviene que el modo como sea entendida la sustancia de un ser sea también el modo de todo lo que conozcamos de él. Es decir, nosotros solo vamos a conocer una sustancia científicamente, ¿no? A través del principio de característica del objeto formal de la filosofía. El objeto formal de la filosofía es la demostración. ¿Mm? Y acá está diciendo bien claro Santo Tomás, ¿no? No podemos aceptar como científica una verdad que no sea demostrada. ¿Sí? O sea que si nosotros queremos convertir la teología en ciencia, ¿qué tenemos que hacer con las verdades de la fe? Tenemos que demostrarlas, ¿ven? Pero ¿qué pasa con aquellas verdades de la fe que no pueden ser demostradas? Bueno, ya vamos a llegar a eso. Si pues el entendimiento humano comprende la sustancia de una cosa, de la piedra, por ejemplo, o del triángulo, nada habrá inteligible en ella que exceda la capacidad de la razón humana. Es decir, si nosotros podemos captar la esencia de la cosa, no hay nada en la cosa que se nos escape. ¿Eh? Eso está diciendo. Si yo puedo captar la esencia del ángel, no hay nada en el ángel que se me pueda escapar a mi razón. Si es que puedo captar su esencia. Porque los otros conocimientos que tenemos de las cosas dependen de haber captado la esencia, casi que son una especie de deducciones a partir de la esencia que hemos captado. La única manera de que la entidad que vamos a conocer no la podamos conocer es que no podamos captar su sustancia, que su sustancia no nos sea dada fenoménicamente, que no sea dada a la experiencia, que no esté dada. Entonces, como Dios no está dado, como no es una sustancia que está dada como fenómeno, entonces existe, pero no lo conocemos de manera inmediata, directa, de tal suerte que al no poder captar su sustancia, hay muchas propiedades de él que a nosotros se nos escapan, ¿no? Mas esto ciertamente no se realiza con Dios, porque el entendimiento humano no puede llegar naturalmente hasta su sustancia, es decir, hasta su ser, hasta su forma sustancial, ya que nuestro conocimiento en esta vida tiene su origen, ¿dónde? Dice, ya que nuestro conocimiento en esta vida tiene su origen en los... Uy, qué feo. Alonso, ¿te animas a apagar el micrófono? Ahí está. El conocimiento en esta vida tiene su origen en los sentidos, dicen. Acá tenemos dos principios de la filosofía, ¿se dan cuenta?
¿Cuáles son esos dos principios de la filosofía? A ver si se han dado cuenta. Que lo dice Santo Tomás acá, que bueno, hay gente que los lee y no los entiende, ¿no? Objeto formal de la filosofía y el principio de la filosofía, en el orden del conocimiento. Tres principios tenemos. Tres. A ver, Leonardo. Objeto formal sería la demostración y uno de los principios sería los sentidos, conocer por medio de los sentidos. Y el otro no se me ocurre. No, El conocimiento científico es la captación de la sustancia. Ahí tenemos los tres principios de la filosofía. La filosofía intenta conocer la sustancia de las cosas, partiendo de los sentidos y a través de la demostración. ¿Ven? Acá tenemos una definición de filosofía en Santo Tomás. ¿Qué es la filosofía en Santo Tomás? El conocimiento de la sustancia, partiendo de los sentidos, a través de la demostración. ¿Ves? Ahí está. Primer concepto de filosofía que tiene Santo Tomás. Pregunto, ¿es necesario para que el conocimiento filosófico para que el conocimiento sea filosófico, que el conocimiento parta de los sentidos? ¿Es necesario o no, según la definición que estamos dando? sí, es necesario. Si el conocimiento que nosotros tenemos en nuestra cabecita llegó a nuestra cabecita, pero no partiendo de los sentidos, ¿es un conocimiento filosófico? No. Entonces, ¿puede haber filosofía cristiana? No, ¿Saben por qué no puede haber filosofía cristiana nociológicamente? Porque el cristianismo está basado en la autoridad, no en la evidencia. El centro del cristianismo no es la evidencia natural, la razón natural. El centro del cristianismo es Dios hablando a través de Jesucristo. Pero Dios hablando a través de Jesucristo, ¿es una verdad de evidencia o es una verdad de autoridad? autoridad. Entonces, ¿está dada para la fe o para la razón? Para la fe. Para la fe. ¿Se dan cuenta? Entonces se dan cuenta cómo en una simple lectura de la Suma contra los Gentiles ya sabemos que la filosofía tiene otro proceder que no tiene que ver con el de la teología sobrenatural. La teología sobrenatural tiene como principio la autoridad. En cambio, la filosofía, el conocimiento sensible. ¿Ven? La autoridad, el conocimiento sensible. La teología tiene como método, objeto formal, la deducción. La filosofía, la demostración. ¿Ven? Ambos conocimientos intentan conocer la sustancia, la teología sobrenatural y la filosofía. En eso estamos de acuerdo y es por eso que la verdad puede ser una, porque la sustancia es una sola, ¿se dan cuenta? O sea, no es que hay dos dioses, el Dios que yo descubro por la razón y el Dios de la fe, y hay dos dioses, no, la sustancia es una sola, ¿ven? La sustancia es una sola. Pero, por eso, ¿ven? En el objeto material, ¿ven? La sustancia vendría a ser el objeto material, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere conocer? La sustancia. Ese es el objeto material. ¿Cómo se la va a conocer? En la filosofía por demostración y en la religión por autoridad. ¿Me están siguiendo? Ahora, la sustancia es la misma, entonces el objeto material, el contenido a conocer, ¿es el mismo? Sí. Pero ¿qué es lo que cambia de religión a filosofía? ¿El objeto material o el objeto formal? El objeto formal, ¿se dan cuenta? Entonces, Santo Tomás no dice que religión y filosofía se contradicen, pero está diciendo que para que sea filosófico el conocimiento, es necesario que cumpla con dos requisitos. Que tenga la certeza sensible como punto de partida y que proceda a través de la demostración. ¿Sí? Bien. Profesor, Sí.
¿Y por qué entonces en los debates se le resisten tanto a aceptar esto que al parecer es tan evidente? Y porque no están leyendo bien el texto, nada más. Pero en una lectura así como la estamos haciendo nosotros, queda clarísimo lo que dice Santo Tomás. O sea, no es que yo en la filosofía puedo reposar en la autoridad y en la demostración. No, el conocimiento filosófico es por demostración. Si no lo podés demostrar, ese conocimiento puede ser verdadero, pero no filosófico. ¿Me estás siguiendo? O sea, vos podés tener un conocimiento verdadero que no parta de la demostración, sí, no es racionalista. Yo puedo conocer algo que sea verdad, pero que no proceda por la demostración, ¿sí? Pero ya no es filosófico el conocimiento, ya no es filosófico, porque ¿se acuerdan la frase que vimos de Veritate, del comentario de Santo Tomás de Veritate, las cuestiones disputadas sobre la verdad? Dice, aquello que primeramente conoce el intelecto, que primeramente, ¿ven? En el orden del conocimiento, lo más evidente para nosotros, ¿cuál es? El ente, ¿cierto? El ente. Entonces dice, aquello que primeramente conoce el intelecto y en lo cual resuelve todas las nociones, es ente, como dice Avicena en el principio de su metafísica. Entonces, ¿de dónde parte la filosofía? ¿De la autoridad de Dios hablando o del ente en el cual resuelve todas las nociones? En el ente en el cual resuelve todas las nociones. Entonces, claramente que si existe la reditio total, es que yo parto de los sentidos, voy a la metafísica y vuelvo hacia el ente sensible. Esa es la reditio total. Pero la reditio total necesita tener al ente sensible, al ente ilemórfico, como punto de partida. Entonces, no acepten como filosófico nada que no sea demostrado. Acá no es, para Santo Tomás, Heidegger no sería un filósofo, por ejemplo. Porque Heidegger no demuestra lo que dice. Lo que hace Heidegger es sentenciar, sentencia, 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 sentencia. Pero no se dedica Heidegger a demostrar lo que está diciendo, según lo que entendemos por demostración. ¿Se dan cuenta? Entonces, para Santo Tomás, Heidegger no sería un filósofo. ¿Y qué sería ¿Es entonces? fuerte? No lo sé, bueno, no lo sé qué sería. Pero no podría ser un filósofo porque Heidegger no procede por... ¿Alguna vez lo vieron a Heidegger demostrar lo que decía? Con el esfuerzo de hacer una demostración. Yo no leí a Heidegger. Leonardo, ¿te escucho? Sí, Bueno, entonces no. esto tiene que ver con lo que decía la clase pasada de que Santo Tomás parte del ente y el error de Heidegger fue partir desde el ser, desde una analítica del ser en lugar de empezar por el ente. Totalmente, totalmente. Hay tres tipos de metafísicas. Aquellas que parten del ser. Ahí están, por ejemplo, Malebranche, el ontologismo de Malebranche y de Heidegger. Aquellas que parten de la nada, el nihilismo de Coto, el nihilismo de Heidegger y de Nietzsche, que parten de la nada, Sartre, y las metafísicas que parten del ente, ilemórfico, Aristóteles y Santo Tomás. 8 minutos. Aristóteles y Santo Tomás. Es interesante, ¿no? Entonces, ¿cuál es la metafísica ontologista? La que parte del ser. ¿Cuál es la metafísica nihilista? La que parte de la nada. ¿Cuál es la metafísica realista? La que parte del ente. Ahora, si entendemos que Santo Tomás parte del ente y es realista, la filosofía de Santo Tomás no es cristiana, es realista. ¿Qué nombre tiene la filosofía de Santo Tomás? ¿Cristiana o realista? Es una filosofía realista, ¿se dan cuenta? No es cristiana. La filosofía realista es consonante con el cristianismo, pero no depende del cristianismo, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque yo para entender el ente sensible no necesito la revelación sobrenatural. Necesito utilizar la cabecita, la razón. Y Santo Tomás se da cuenta de eso. ¿Eh?
En ningún pasaje de la Suma contra los Gentiles, Santo Tomás utiliza la Biblia como manera de demostrar una verdad del ente sensible. Si Santo Tomás se da cuenta que para conocer el ente sensible tenemos el intelecto y los sentidos. ¿Sí? Bien, pero vamos a continuar. Vamos al próximo link y continuamos con la clase que se va a poner lindo, porque ahí les voy a explicar un par de cosas. ¿Ah? Salimos e ingresamos al nuevo link que va a armar Arturo. Y si hacemos preguntas en lo que termine este tiempo. Lo que pasa es que la hagamos la pregunta cuando yo la pueda responder. Vamos haciendo una pregunta y una respuesta, si no se van a acumular las preguntas. Perfecto. Dale, ahí vamos. Entonces, vamos a terminar esta perícopa de clase para abrirnos a las preguntas, ¿sí? Porque a veces las preguntas, en vez de redireccionarnos al tema, a veces nos sacan del tema, ¿no? Entonces, en lo posible, si la pregunta es en relación a la temática, levanten la mano en el transcurso de la clase. Si la pregunta se escapa a la temática dura que estamos hablando, sino que es un poco más lateral, como, qué sé yo, Santo Tomás estaba casado, cosas así, bueno, eso ya al final, ¿no? Entonces Santo Tomás dice, ya que nuestro conocimiento en esta vida tiene su origen en los sentidos y por lo tanto lo que no cae bajo la actuación del sentido, no puede ser captado por el entendimiento humano a no ser en tanto que deducido de lo sensible, ¿ven? ¿Yo puedo conocer la existencia de Dios? Sí. ¿La existencia de Dios es sensible? No. Pero la puedo deducir de lo sensible. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Más los entes, no digan seres, ¿no? Cuando ustedes lean seres, cambien la palabra seres por entes. Porque no hay seres, hay un ser. Los demás son entes, ¿se dan cuenta? Entonces, siempre que lean en Santo Tomás la palabra seres, tachar y poner entes, ¿me entienden? Ok. Mas los entes sensibles no contienen virtud suficiente para conducirnos a ver en ellos lo que la sustancia divina es, pues los efectos inadecuados son efectos inadecuados a la virtud de la causa, ese es por la supereminencia, aunque llevan sin esfuerzo al conocimiento de que Dios existe y otras verdades semejantes, ¿cierto? Pertenecientes al primer principio. Hay en consecuencia verdades divinas accesibles a la razón humana y otras que sobrepasan en absoluto su capacidad. Entonces, la graduación de entendimientos muestra fácilmente en esta misma doctrina. Entre dos personas, una de las cuales penetra más íntimamente que otra en la verdad de un ser, aquella cuyo entendimiento es más intenso capta facetas que la otra no puede aprender. Así sucede con el rústico, que de ninguna manera puede captar los argumentos sutiles de la filosofía. Acá está diciendo Santo Tomás, la filosofía no es para los rústicos. No, está bueno, eso hay que entender eso. Limitado, Santo Tomás diría, bueno, hasta el último pelo hace su sombra en el mundo, pero no haga filosofía. Dedícate a otra cosa. ¿No? No hay que tener problema en eso. Uno no es cruel. Si le dice a alguien, che, mira, no estás hecho para la filosofía. No te da el cuero para hacer filosofía. Dedícate a otra cosa, ¿eh? Ponete una bulonera, vende hot dogs en la esquina, hace otra cosa, corta el pasto, ¿no? Pero no haga filosofía, no haga filosofía. Eso es para ahorrarle el camino a gente que si se mete en filosofía va a ser desastre, porque si a vos no te da para hacer filosofía y te metes en la filosofía, vas a ser un desastre. Entonces es mejor no hacer filosofía.
sea, si vos te das cuenta que no te da para la filosofía, lo mejor que podés hacer es no hacer filosofía. Porque la filosofía no es para todos, ¿no? Y hacer mala filosofía es peor que no hacer filosofía. Hacen más daño los que hacen mala filosofía que los que no hacen filosofía. No sé si me entienden eso, es muy importante eso, ¿no? O sea, si no te da el cuero para hacer filosofía, vos le haces un aporte a la humanidad no haciendo filosofía, no metiéndote a la filosofía. Sí, le haces un aporte a la humanidad. Ahora bien, el entendimiento angélico dista más del entendimiento humano que el entendimiento de un gran filósofo, del entendimiento del ignorante más rudo, porque la distancia de esto se encuentra siempre dentro de los límites de la especie humana, según la cual está el entendimiento angélico. O sea, hay más distancia entre el conocimiento que tiene el ángel del gran filósofo, es más la diferencia entre el conocimiento angélico y el del gran filósofo que el gran filósofo con el ignorante. El conocimiento que tiene el gran filósofo y el ignorante está más cerca que el conocimiento que tiene el ángel, que el conocimiento que tiene el hombre. Eso está diciendo. Y mucho más el entendimiento divino sobrepasa al angélico, como este al humano. Bien, ahora vamos al capítulo 4. Entonces nosotros decimos, y ya estamos razonando, decimos, a ver, que así como razonan algunos, ¿no? Tomistócratas que andan por ahí, dicen, a ver, pero según esto entonces, hay verdades de Dios que la razón humana puede descubrir por sí misma, y hay verdades de Dios que la razón humana no puede conocer por sí misma. Ok. Pero si es así, entonces, ¿por qué en la Biblia aparecen verdades de Dios que la razón humana sí podría conocer? Porque Santo Tomás dice que la razón humana puede conocer que Dios existe, ¿o no? Vieron que escribió hace rato, dijo, ¿no? Dijo, la razón humana puede conocer que Dios existe y que es uno. ¿Se acuerdan de eso, no? Lo leímos. ¿Sí? Ahora, si la razón humana puede conocer por sus solas fuerzas naturales que Dios existe y es uno, ¿por qué esas verdades están reveladas en la Biblia? ¿Se entiende la pregunta? ¿Por qué están reveladas en la Biblia las verdades que la razón humana sí puede conocer por sus solas fuerzas? Ahí está. Ahí estamos en el planteo. Entonces vamos a ver qué dice Santo Tomás. Dice, entiendo pues dos clases de verdad, existiendo dos clases de verdad, una de las cuales puede alcanzar con su esfuerzo la razón y otra que sobrepasa toda su capacidad, ambas se proponen convenientemente al hombre para ser creídas, es decir, conocer por sí misma. Y las verdades que la razón humana no puede conocer por sí misma, ambas verdades son propuestas convenientemente en las Sagradas Escrituras para ser creídas. Esto es muy interesante lo que dice. Está diciendo que una verdad de razón puede ser revelada para ser creída, como si no fuese de razón. O sea, es una verdad de razón natural, pero que pasa como verdad sobrenatural. Es una verdad de la razón, pero que pasa como de fe, que es propuesta a ser creída como una verdad de fe. ¿Por qué? Porque nos ocuparemos en primer lugar de las verdades que son accesibles a la razón. ¿Por qué Dios propone en la Biblia creer verdades que son accesibles a la razón? No sea que alguien crea inútil el proponer para creer por inspiración sobrenatural
lo que la razón puede alcanzar, ¿ven? Puede alcanzar. Entonces, si hay un tomista que le dice que las verdades filosóficas el hombre no las puede conocer, acá Santo Tomás dice, sí las puede conocer, ¿no? Sí, sí se puede. Pero entonces, ¿por qué existe la Biblia? Si se abandonase al esfuerzo de la sola razón, el descubrimiento de este tipo de verdades, se seguirían tres inconvenientes. ¿Qué pasa si en la Biblia solo se inspirasen y se revelasen las verdades que la razón no puede conocer? Pero sin embargo son reveladas las verdades que la razón sí puede conocer. ¿Por qué? Porque el primero, que muy pocos hombres conocerían a Dios. Hay muchos que están imposibilitados para hallar la verdad, que es fruto de una diligente investigación. ¿Por qué están imposibilitados? Por tres causas. Por tres causas. ¿Por qué? Porque ese tipo de verdades es fruto de una diligente investigación. Tres causas. Algunos por una mala complexión fisiológica. Una mala complexión fisiológica. Es decir, nosotros utilizamos la palabra tarado. ¿Sí? Tarado es el que tiene una tara. Claro, tarado es el que tiene una tara. ¿No es cierto? Entonces, el tarado no puede hacer filosofía, está diciendo Santo Tomás, ¿no? Menos mal que Santo Tomás escribió el feminismo ni la nueva izquierda, pues ya lo hubiesen acusado de ser un discriminador. ¿Cómo que el tarado no puede hacer filosofía? ¿Qué te pasa? ¿Eh? Dice, algunos por una mala complexión fisiológica, es decir, no anda bien, no anda bien, que les indispone naturalmente para conocer. De ninguna manera llegarían estos al sumo grado del saber humano, que es conocer a Dios, ¿cierto? No les da, no les da. Otros se hayan impedido por el cuidado de los bienes familiares, es decir, tienen que parar la olla, tienen que trabajar, tienen que pensar en llevar el puchero a la casa, ¿cierto? Entonces están ocupados trabajando y a ustedes les pasa, ¿no? Si ustedes tienen que estar todo el día trabajando para llevar el puchero a la casa, no tienen mucho tiempo para hacer filosofía. ¿Mm? ¿Eh? En cambio, las personas que tienen más tiempo libre, ¿no es cierto? Más tiempo disponible, tienen mayor facilidad para hacer filosofía. Por eso Descartes dice, al final del discurso del método, dice, y todos aquellos que disfruten de mi libro, yo les pido que no me llamen para darme grandes trabajos y ofrecerme grandes empleos. Yo simplemente les pido que me dejen disfrutar del patrimonio de mi ocio, ¿no? Entonces, el filósofo es un ocioso creativo. En cambio, los otros son los que buscan el negocio. Esto ya lo decía Pitágoras, ¿no? En las Olimpiadas están los que van a hacer negocio, los que van a buscar poder y fama, y los que buscan el ocio creativo, es decir, la curiosidad, la taumatsu. La pereza también es un impedimento para otros. Es preciso saber de antemano otras muchas cosas para el conocimiento de lo que la razón puede inquirir de Dios, porque precisamente el estudio de la filosofía se ordena al conocimiento de Dios. La filosofía termina en Dios. Por eso la metafísica, que se ocupa de lo divino, es la última parte que se enseña de la filosofía. Así pues, no se puede llegar al conocimiento de dicha verdad, sino a fuerza de intensa labor investigadora. Y ciertamente son muy pocos los que quieren sufrir este trabajo por amor de la ciencia, a pesar de que Dios ha insertado en el alma de los hombres el deseo de esta verdad. El segundo inconveniente, ya el primero es que muy pocos llegarían, ¿no? Porque o son tarados, o están ocupados trabajando, o no tienen
son perezosos, ¿no? Están ocupados, tienen una tara o son perezosos. El segundo inconveniente es que los que llegan al hallazgo de dicha verdad lo hacen con dificultad y después de mucho tiempo. ¿Eh? Con dificultad y después de mucho tiempo. Ya que por su misma profundidad, el entendimiento humano no es idóneo para captarla racionalmente, sino después de largo ejercicio, o bien por lo mucho que se requiere saber de antemano, como se dijo, o bien porque en el tiempo de la juventud, el alma que se hace prudente y sabia en la quietud, como dice el filósofo en el libro 7 de la física, está sujeta al vaivén de los movimientos pasionales y no está en condiciones para conocer tan alta verdad. La humanidad, por consiguiente, permanecería inmerso en medio de grandes tinieblas de ignorancia si para llegar a Dios solo tuviera expedita la vía racional, ya que el conocimiento de Dios que hace a los hombres perfectos y buenos en sumo grado, lo lograrían únicamente algunos pocos, y estos después de mucho tiempo, ¿cierto? Después de mucho tiempo. Entonces estas son las razones por las cuales se decide convenientemente manifestar para ser creídas las verdades que pueden ser conocidas. El tercer inconveniente es que por la misma debilidad de nuestro entendimiento para discernir y por la confusión de fantasmas, es decir, por que a veces no dilucidamos bien los conceptos y las imágenes y se nos mezclan las entidades y no sabemos bien diferenciar. Las más de las veces, la falsedad se mezcla en la investigación racional y por lo tanto, para muchos serían dudosas verdades que realmente están demostradas. Ven que hay que demostrarlas, ya que ignoran la fuerza de la demostración. O sea, está diciendo que aquellos que ignoran la fuerza de la demostración necesitan acudir a la revelación. Cualquier semejanza con hechos reales correrá por vuestra propia imaginación, diría Fito Páez, ¿no? Aquellos que desconocen la fuerza de la demostración acuden a la Biblia. O sea, en temas filosóficos, ahí está, ¿no? En temas filosóficos, aquellos que ignoran la fuerza de la demostración acuden a la Biblia. O porque no les da, o porque son perezosos, o porque están muy ocupados. Entonces, en temas filosóficos, ¿quiénes son los que en temas filosóficos acuden a la Biblia? Llamándose filósofos. Los vagos, los tarados o los ocupados. ¿No? Entonces, nosotros en temas filosóficos tenemos que acudir a la Biblia, ¿sí o no? No. No, no, ¿ven? Ahí está, ¿ven? Qué interesante, ¿no? En temas filosóficos no tenemos que acudir a la Biblia. Pero sin embargo, la Biblia sí es importante, pero ya vamos a ver en qué. Pero por ahora no, ¿por qué? Porque si yo acudo a la Biblia ya no lo estoy demostrando. Bueno, ya dice. Ya que ignoran la fuerza de la demostración y principalmente viendo que los mismos sabios enseñan verdades contrarias, también entre muchas verdades demostradas, filosóficamente demostradas, se introduce de vez en cuando algo falso que no se demuestra. Entonces, en el conocimiento filosófico, si hay una verdad que no se demuestra, pone como verdad y no se demuestra, ¿es verdadero o falso? Falso. ¿Eh? Es falso. Entonces, ¿puede haber filosofía cristiana? No. No. Pero ¿por qué no puede haber
filosofía cristiana. Porque si se propone como falacia, prioridad es falacia o no. No, No, Alonso está entendiendo perfecto todo porque él tradujo el texto, entonces ya. En, en la religión, la autoridad no es falacia. En la falacia o no, la apelación a la autoridad. Sí. sí, Si Sí. yo en la sí, religión digo, esto es verdad porque lo dice San Pablo, ¿es una falacia No. o no? No. En la religión, no. En la religión, no. En la filosofía, si yo digo, esto es verdad porque lo dice No. Aristóteles, ¿es falacia o no? no, es ¿Cómo? falacia, sí, a menos que sí, esté Sí demostrado. es. Sí, sí. sí es. A menos que esté demostrado. Si yo digo, esto es verdad porque lo dice Aristóteles, es falacia. 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 ¿Se dan cuenta entonces? La autoridad en la religión no es falacia. La autoridad en la filosofía sí es falacia. Entonces, si viene alguno y dice, bueno, este está equivocado porque la Biblia dice otra cosa, ¿está apelando a la razón demostrable o a la autoridad? La autoridad. A la autoridad. Entonces, si alguien le quiere hacer una crítica a Javier Milei por el sistema económico es una verdad sobrenatural que excede las capacidades de la razón o es un conocimiento que la razón humana puede conocer por las solas fuerzas de la naturaleza. Es un conocimiento, sí, Puede que solo Que por puede la, conocer. Exacto. por Y la atravesar razón los humana, sentidos. Si yo por quiero la hacer fuerza de la un naturaleza. debate con Milei para demostrarle que el liberalismo es incorrecto, ¿yo tengo que acudir a lo que dice la Biblia o tengo que meterme en la ciencia económica y probar por la razón el error de Milei? Ciencia económica. Ahí está, ¿se dan cuenta? Entonces, si alguien quiere argumentar un error en la filosofía, un error en la ciencia, un error en la política y un error en la economía, acudiendo a lo que dice la Biblia, se está basando en la demostración que parte de los sentidos y que estudia al ente en su sustancia a través de la razón, o se está basando en la autoridad. Se está basando en la La autoridad. autoridad. Sí. ¿Es filosofía eso o Sí. no? No, No, no Basarse en la sería. autoridad no es filosofía. no. Entonces, ¿qué son esos tipos? ¿Son filósofos o religiosos? Mm, Religiosos. Son religiosos. Pues Son Son más religiosos. religiosos. Son religiosos. Entonces, cuando ustedes se topen a un tomista, que para todos los temas donde la razón tiene que funcionar, utiliza los versículos de la Biblia, usted tiene que decir, bueno, este es un religioso. Es un tomista religioso. No es un filósofo, es un religioso, que tiene muchos conocimientos, pero es un religioso, ¿se dan cuenta? Son religiosos disfrazados de filósofos. ¿Ven? Yo creo que ahora van entendiendo todo el, ¿no? Ya van entendiendo por dónde va la cosa, digamos, ¿no? Pero es necesario leerlo así a Santo Tomás para entender qué es lo que estamos diciendo. ¿Cuántos minutos nos quedan, Arturito? Deben ser unos 10, ¿no? Sí, unos 20 minutos quizás. Eso. Bueno. Entonces, dice, también, dice, entre muchas verdades demostradas, se introduce de cuando en cuando algo falso que no se demuestra, sino que se acepta por una razón probable o sofística tenida por demostración. Por esto fue conveniente presentar a los hombres por vía de fe una certeza fija y una verdad pura de las cosas divinas. ¿Ven? Entonces, cuando alguien quiere acudir en tema filosófico a lo que dice la Biblia,
o es perezoso, o no le da, o está muy ocupado, o no es muy diligente. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que está diciendo Santo Tomás, ¿se dan cuenta? Bueno, esto es así. Esto es así. ¿Se imaginan ustedes haciendo una tesis de biología basándose en lo que dice la Biblia? ¿Le van a aprobar la tesis? No le van a aprobar la tesis. Porque cada ciencia tiene su método. Cada ciencia tiene su método. Hay que entender eso. No hay que mezclar las cosas. Hay gente que mezcla. Claro, como el conocimiento es uno solo y como el objeto es uno solo, dicen, bueno, si estamos hablando de Dios, no importa si hablamos desde la religión, desde la filosofía, desde la teología natural, vamos a mezclar todo y vamos a decir que todo es verdad y ya está. Entonces, al hombre se lo puede estudiar biológicamente, filosóficamente, psicológicamente, históricamente, culturalmente, políticamente. Pero yo puedo mezclar la metodología de la economía con la política, con la psicología y con la filosofía, porque el hombre es uno solo, ¿se dan cuenta? Yo puedo mezclar los métodos porque el hombre es uno solo. Entonces ahí donde hay que entender un poco cómo son las cosas. Pero bueno, a ver, tengamos un momentito de las preguntas, ¿eh? Cristina, te escuchamos. Ay, espero que no se escuche la licuadora. Vengo llegando. Oye, profe, entonces no existe algo como fe razonable. O sea, todas las pruebas de la resurrección de Cristo, toda esta metodología clásica, o sea, ¿es razonable creer en el cristianismo? ¿O sería solamente por fe? O sea, ¿es descabellada la fe? ¿Es incompatible? ¿Qué hacemos? Porque me está costando un poquito esta parte. No, hay una fe razonable, ¿sí? Lo que pasa es que la fe es razonable en el sentido de que puede ser demostrada por la razón. Pero ¿cuál es la fe razonable? Aquellas verdades que son dadas para ser creídas, pero que sin embargo no exceden las capacidades de la razón natural. Después, las verdades que pueden ser conocidas por la razón natural, o perdón, que exceden la razón natural, son dadas para ser creídas, pero no son contrarias a la razón. Entonces Santo Tomás dice, aunque no son contrarias, aunque, digamos, aunque exceden a la razón, no son contrarias a la razón. Entonces no les repugna a la razón. ¿Y algún ejemplo? Sí, cómo no. Por ejemplo, yo te digo, por ejemplo, Dios es el Padre de Jesucristo. ¿Sí? Bueno, esta verdad excede las capacidades de la razón natural. Nadie haciendo filosofía podría conocer eso. De ninguna manera. Ahora, esa verdad que sobrepasa, que excede la razón natural, ¿le repugna a la razón natural? O sea, ¿va en contra de la razón natural? Ah, ¿no? No. Yo creo que sí, profe. Sí. ¿Cómo que sí? Claro, porque usted A dice ver, que Dios es triuno, o sea, son tres, pero uno. Eso es, a la razón, quizás a mi limitada razón es no, contradictorio, ¿no? Porque si es padre de Jesús, significa que Jesús es hijo de Dios y es distinto de Dios. Aunque es parte de, pero es no, otro. estás equivocado. Pero, A ver, ok, la hagamos así, mira. ¿Vos sos un ser humano o no? sí, Y Jairo también, y Alonso también. también, Bien. ¿Cuántos individuos hay? Tres. tres.
3. ¿Cuántas personas hay? 3. ¿Cuánta humanidad hay? Una. 1. Ahí está. ¿Te das cuenta? O sea, Entiendo, la entiendo. humanidad es una sola, la humanidad es una sola, la naturaleza es una sola, pero hay 3 personas que pertenecen a la misma humanidad. ¿Te das cuenta? ¿Me O entendés o no? sea, sí, lo entiendo. Pero entonces, el concepto Dios no es, chuta, ¿cómo decir? Eh, Dios entonces no existe como existió Jesús, por decirlo de alguna forma. Porque Dios es como una especie de concepto que contiene a la divinidad, una cosa así. Así No, como yo usted le voy a- dice que la humanidad no existe en sí, o sea, no anda la humanidad caminando por ahí, pero sin embargo, las personas que usted nombró son parte de la humanidad. Bueno, me están llevando a explicarle la Trinidad. Elías, ¿te animas a apagar el micrófono? Está bien. Bueno, le voy a explicar la Trinidad. Me van a sacar un poco de tema, pero está bien que nos metamos en esto porque esto no se enseña mucho. Explíquelo nomás, profesor. Está bien para entender. Yo le explico la Trinidad, pero se la voy a explicar de una manera que no le explicó nadie nunca, ¿no? O sea, lo que yo le voy a explicar ahora no está escrito en ningún libro y nadie lo dijo en ningún video. ¿Por qué? Porque es una investigación que hice, pero nunca la comuniqué. Viste que a veces yo hago investigaciones, pero no las comunico. Bueno, ahora va, acá va. Perdón, Johnny, ¿crees que te dé como 6 minutos para hacer la explicación? ¿Cómo decís, mi amigo? Que si quieres que te dé con 6 minutos para dar la explicación. Es que ya se va a acabar el tiempo de la sesión. Ah, ¿quiere que abramos otro link mejor? No, lo que pregunto es que no sé si te vaya a dar los 6 minutos para dar la explicación de la No, Trinidad. no, Entonces, no me no. va a dar. Necesitamos unos Ujú, 10. ujú. Abramos otro link y ahí le metemos. ¿Qué le parece? Sí. Sí, con más calma. Bueno, que conste que estamos todos de acuerdo en hacer esta digresión, pero porque el tema vale la pena, ¿sí? Así no se me enojan. Jonathan está desviando el tema, está haciendo una digresión. Bueno, vamos a explicar, y se los prometo, novedosamente la Trinidad, de la mejor manera que yo creo que es posible hacerlo. Así que veamos si lo logro, ¿sí? Vamos con el nuevo link, Arturo. Ah, Ya y me empezamos. emocioné. Gracias, profe. Vamos, Gracias. vamos, vamos, Vamos. ¿no? Decía, sin embargo, la analogía no me parece buena, porque si no, podríamos decir que así como hay 3 humanos, hay 3 dioses, ¿verdad? Eso estaba escrito ahí en el grupo. Sí, pero no, porque en realidad hay 3 humanos, pero no hay 3 humanidades. Hay 3 personas de una misma humanidad. Pero para entender el monoteísmo, hay que entender el politeísmo y el enoteísmo. El monoteísmo no es una revelación desprovista de un contexto cultural, socio-religioso. Entonces, esto es fenomenología de la religión, ¿no? Ciertamente, las primeras culturas son culturas animistas, culturas que establecen frente a cada realidad natural un dominio. ¿Qué significa un dominio? Que cada cosa del mundo tiene su propio origen que es distinto a las otras cosas. Entonces, el mar no comenzó no comenzó a existir en el momento que la Tierra. ¿Sí? El mar no comenzó a existir en el mismo momento que la Tierra,
La tierra no comenzó a existir en el mismo momento que los hombres no comenzaron a existir en el mismo momento que las plantas, así. Y entonces cada realidad tiene un dominio distinto, y para explicar ese dominio se acudía a dioses. Entonces había un dios de la tierra, un dios del cielo, un dios de los animales, un dios de las plantas, un dios de la cosecha, un dios del amor, un dios de esto, un dios de aquello. Y terminaba en sí misma, se decía, bueno, cada dios se explica un dominio distinto de realidades. Entonces hay una multiplicidad de dioses para una multiplicidad de entes y de dominios. Ese es el politeísmo. De a poco, en Mesopotamia, cuando llega al reinado Sargón de Akkad, que era copero del rey Ninhursag, necesita Sargón de Akkad justificar la supremacía de Agadé de Akkad sobre las otras ciudades de Mesopotamia. Necesita legitimar y fundamentar esa superioridad. Y para eso tiene que acudir a que si cada ciudad tiene un dios y hay que justificar la supremacía de una ciudad sobre otra, ¿qué hay que hacer con el panteón de dioses? Si cada ciudad tiene su dios y hay que justificar la superioridad de una ciudad por encima de las otras ciudades, ¿qué hay que hacer con el panteón de los dioses? Jerarquizarlo. Hay que decir que hay un dios que está por encima de los demás. Y eso es lo que se hace en Akkad con Marduk. En el Enuma Elish se va creando esta idea de que Marduk está por encima de todo el panteón de los dioses. Este es un cierto politeísmo, un politeísmo jerarquizado. Pero esto va a llevar a alguien que sale de Ur de los Caldeos a decir, bueno, pero si hay un Dios que está por encima del panteón de dioses, quiere decir que ese Dios que está por encima es el verdadero Dios y los otros son dioses menores o falsos. Entonces ahí surge el enoteísmo. Pero claramente en el enoteísmo hay dos clases de divinidad. La superior, que es la verdadera, y las inferiores, que son las falsas. Dos tipos de divinidad. ¿Ven? Ese es el enoteísmo, ¿sí? Hay muchos dioses, pero hay uno solo que es verdadero. ¿Ven? ¿Cuál es el paso del monoteísmo? El paso del monoteísmo es decir que no hay dos tipos de divinidad. En el politeísmo hay muchos tipos de divinidad, ¿no es cierto? Cada una tiene su dominio. En el enoteísmo, ¿cuántos tipos de divinidad hay? Dos, la verdadera y la falsa, la superior y la inferior. ¿Qué dice el monoteísmo? En realidad no hay dos tipos de divinidad, hay un solo tipo de divinidad, que es la verdadera. Entonces, por eso dice, hay un solo Dios verdadero. O sea, hay un solo tipo de divinidad, que es la divinidad verdadera. Ahora, eso no implica que no pueda haber pluralidad dentro de ese único tipo de divinidad que es verdadero. O sea, que lo que está rompiendo el monoteísmo no es con la pluralidad dentro de la especie, está rompiendo con la pluralidad de especies. O sea, el monoteísmo no rompe con la multiplicidad de individuos de la especie, rompe con la multiplicidad de especies de individuos distintos. Díganme, por favor, si me di a entender o si no me di a entender. Pablo Sí, dice. estoy entendiendo, pero eso nos llevaría, profesor, a que en lugar de 3 personas diferentes, pueden ser 10 personas diferentes o 15 personas diferentes. Por ejemplo, un solo Dios y 15 personas diferentes. Sí. ¿Y Sí. cómo sabemos que son 3? ¿Por la revelación bíblica? Claro, 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 claro. Podrían ser 20. Podrían ser 40. Y seguir siendo monoteísmo, ¿me entienden o no? Nosotros podríamos, los cristianos, creer en 40 personas de la misma divinidad.
Pero ¿por qué creemos en 3? ¿Por una deducción matemática o por la revelación? Por la revelación. La revelación nos dice que son 3. Podrían ser 4, 5, 8, 40, 80, 100, 2000. ¿Te das cuenta? O sea, el monoteísmo no rompe, el monoteísmo no rompe con la multiplicidad de individuos en una misma especie, rompe con la multiplicidad de especies, de individuos distintos. Es revolucionario esto. Si ustedes entienden esto perfectamente, van a entender bien la Trinidad. La Trinidad no es que hay 3 tipos de dioses distintos. La Trinidad tampoco niega la multiplicidad de individuos de la especie. Lo que afirma en la unidad, la Trinidad, es que hay una sola especie de Dios. Pero esa única especie de Dios aparece en 3 personas diferentes, no en 3 modos diferentes. Puede ser la diferencia entre la doctrina de Nicea y el sabelianismo. El sabelianismo dice que hay una sola persona que aparece al modo del Padre, o al modo del Hijo, o al modo del Espíritu, pero hay una sola persona. ¿Por qué? Porque no quiere entender que dentro de la unidad hay una pluralidad. Y que la doctrina trinitaria implica la pluralidad. Lo que haces el patrimonio, terminas peleado, ¿qué crees que con este güey que fue? Era para nosotros. Sugerencia, Ahí está. Sí, a mí me indisponen esas cosas porque ya son cosas que lo que hacemos ya sabemos que lo primero que hay que hacer cuando uno entra es apagar el micrófono. Es como entrar a la casa y saludar, ¿viste? Más o menos eso ya está incorporado en el modal de buena conducta. Bueno. Por eso Elohim, él es singular y las palabras que terminan en im, en hebreo son plurales, porque es una unidad compuesta. La palabra Elohim no es una unidad simple, es una unidad compuesta. Esto hay que entender y yo lo busqué y nadie lo explica. Nadie lo explica, no se explica así. Entonces termina siendo un misterio, te dice, no es un misterio. No es un misterio, hay que estudiar fenomenología de la religión para entender la Trinidad. Vamos con Leonardo. Sí, con respecto al ejemplo que puso, al primer ejemplo que puso de que hay una humanidad y 3 personas que participan de esa humanidad, digamos que también se puede decir que en Dios no podemos decir que hay 3 dioses precisamente porque Dios no puede ser participado. Dios no puede participar, sí puede ser participado, pero no participante. Sí, participar, sí. Claro. No, Jesucristo no participa del Padre. Es la misma sustancia del Padre. Entiendan acá esto, ¿no? En la hipostasis, Jesucristo tiene sustancia, es su sustrato, sustancia como forma sustancial, es de la misma forma sustancial del Padre. Sin embargo, Jesucristo no es el Padre, es el Hijo. Entonces tiene una relativa autonomía con respecto al Padre. La Trinidad implica una relativa autonomía del Hijo con respecto al Padre y del Padre con respecto al Espíritu y el Espíritu con respecto al Hijo y al Padre. Entonces, subsisten en sí mismos, pero son la misma divinidad. Son una misma divinidad que subsiste en 3 personas distintas. Entonces, la divinidad es una sola, exactamente la misma. Entonces, aquello que hace que Jesucristo sea Dios
es lo mismo en Cristo, en Dios y en el Espíritu. ¿Se entiende? Aquello que hace que Cristo sea Dios es lo mismo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Ahora, aquello que hace que el Hijo sea Hijo es lo mismo que aquello que hace que el Padre sea Padre. No. Mira cómo revolea Alonso los ojos, no sabe para dónde, mira ya. No, pues, ¿se dan cuenta? Ahí está la trampa, ¿ven? Aquello que hace que el Hijo sea Hijo no es lo mismo que aquello que hace que el Padre sea Padre. ¿Se dan cuenta? Pero aquello que hace que el Hijo sea Dios es lo mismo que aquello que hace que el Padre sea Dios. Sí. ¿Se dan cuenta? Bueno, acaban de entender perfectamente la Trinidad, entonces. Esa es la Trinidad. La Trinidad es que la forma sustancial Dios es la misma. La forma sustancial Hijo no es la misma. La forma sustancial Dios es la misma. La forma sustancial Padre no es la misma. Por eso, en cuanto a la forma sustancial de la eseidad de cada uno, hay diversidad. Pero en cuanto a la forma sustancial divinidad, hay unidad. Entonces, hay tres personas, pero un solo Dios verdadero. No hay tres tipos de dioses distintos, como es el enoteísmo. Tampoco hay muchos dioses, como el politeísmo. Hay un solo tipo de divinidad. Hay una sola divinidad, pero hay tres personas en las cuales esa divinidad se expresa. Son coeternas y coiguales, pero cada una ocupa su lugar en la jerarquía. Son iguales, pero jerárquicamente organizadas. Es difícil, ¿eh? Pero eso es la Trinidad. Es maravilloso estudiar la Trinidad y entender la Trinidad. Pero cuando un teólogo, en vez de explicarla a la Trinidad, dice, no, es un misterio, nadie sabe cómo, es porque no entendió. Pues en realidad no entendió. Vamos con Elías. Profe, buenas tardes. Este ejemplo que das de la Trinidad, de como la metodología de entender la Trinidad, la doctrina, no se podría definir en que la sin haber estudiado, Hay alguien que tendrías que tiene, haber sacado un 11 hay alguien tranquilamente. que tiene prendido, ¿no? El micrófono. A ver, Elías, ahora. Elías, te escuchamos. Sí, Jonathan. Podríamos decir que la singularidad es definida por la pluralidad y la pluralidad es definida por la singularidad, que es donde está el misterio, que no se puede ya abarcar. No, la singularidad implica la pluralidad, la divinidad implica la unidad. Y este mismo problema no solo pasa en la Trinidad, sino también en el pecado, ¿no, Jonathan? ¿Qué piensas tú de que, según Romanos 5, todos estamos condenados en Adán? Pero ahora la teología postula la teología postula que cada uno va a morir por sus pecados individuales. Que eso Lo no que es lo que pasa dice es que Romanos 5. Lo que pasa es que el concepto de individuo en la Biblia no existe. Porque lo que está condenado en la Biblia no es el individuo, sino la especie. Exacto. O sea, la condena reposa en la especie humana, no en cada uno de los seres humanos, sino en la especie. Nosotros no nacemos pecadores por ser individuos o por ser personas, sino por participar de la especie. La condena recae en la especie humana. Sí, la única manera de no, por eso ese es el punto débil del catolicismo. La única manera, si la condena cae necesariamente en la especie y no en los individuos, la única manera de que María no esté condenada por el pecado, ¿cuál es? Que María Que no sea humana. que no participe de la especie humana. Que no sea humano. Entonces el catolicismo necesita hacer de María otra especie,
no humana. María es una especie distinta entre el ser humano y el ángel. No es ángel, pero tampoco es ser humano. Ven que hace rato les di una a favor del catolicismo, ahora les doy una en contra del catolicismo, porque la filosofía es eso. La filosofía no es casarse con nadie para defender irreflexivamente cualquier cosa. Entonces, como el pecado recae sobre la especie, la única manera de librar a María de la condena es sacarla de la especie humana. Pero si Jesús es humano, también estaría condenado, ¿no? Claro, si Jesús es humano, sí, pero ¿qué pasa? Que Jesús no es solamente ser humano. Y como en la unión hipostática hay una comunicación desde Nicea, en la comunicación de idiomas, Jesucristo, aunque es plenamente hombre, no es solamente hombre. Entonces su persona es sui generis, tiene un género propio. ¿Se entiende? O sea, si Jesucristo fuese solamente ser humano, sí, recaería el pecado sobre él. Pero como la naturaleza humana se comunica con la naturaleza divina y en la persona hay una comunicación de idiomas, la especie Jesús es sui generis. ¿Se entiende? Al ser la especie de Jesús sui generis, entonces él participa de la humanidad, pero de otro modo al que todos nosotros. Profesor, Entonces ahí, sí. pero ahí yo no entiendo mucho de la Biblia y eso porque no lo he leído, la verdad, pero María podría entregar algo que ella no tiene, en el sentido de si Jesús es sui generis, ¿quién le dio esa parte de no humano? ¿Dios Dios, mismo o cómo? claro, claro, Jesucristo es engendrado por el Espíritu Santo. O sea, María le otorga la humanidad, pero no la divinidad. Ahora, Jesucristo no es solamente humano, es plenamente humano, pero no solamente humano. Y como su humanidad se comunica con su divinidad, en la persona de Jesús no hay un 100%, hay un 200%. Entonces su estructura ontológica, su eseidad es sui generis, es un tipo de especie, es un tipo de ser que es único. No es ángel, no es solo hombre, aunque es humano, no es solo divino, aunque es divino, es sui generis, Jesucristo es sui generis. Es, es difícil entenderlo, pero bueno, son temas así, bien especulativos que... A ver, Alex, Buenas tardes, profesor. Nada más sería como una pregunta y una idea que se me acaba de ocurrir media loca, igual como duda. La primera sería entender si, por ejemplo, en el Shema hay una protoidea de lo que es justamente la Trinidad. ¿Se podría ver como una protoidea en el Shema Israel? vos sabés que sí, sí, ya te voy a explicar cómo. Para que estoy buscando mi Torah en hebreo. A ver. Es que ahorita algo que me llamó la atención es que dijo, ¿no? De la unidad compuesta, y creo que en el Shema Israel es justamente esa la palabra que utiliza, ¿no? Lo que es, no sé cómo se pronuncia, si es Ejad o es Eshad, ¿no? Entonces no sé si esa es una protoidea. Decime en qué versículo de la Biblia aparece, creo que es Deuteronomio, ¿no? A ver. Sí, sí es en Deuteronomio, no lo tengo a la mano, pero Claro, si me da un búscalo. momento, Sí, sí. cómo no. Sí, cómo no. A ver, yo también lo estoy buscando en mi Torah. A ver. Es- Deuteronomio 6, 4 y 5, creo. creo que ya lo A encontraron. ver, a ver. Deuteronomio 6. A ver, a ver, a ver. A ver si es verdad. Sí, Deuteronomio dice. 6 del 4 al 9. Ajá.
Dice, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y la palabra Echad es esta, miren. Está marcadita con un círculo, ¿la ven ahí? La que está marcadita. Sí, sí. Sí, la ven, ¿no? ¿La ven todos? Sí, yo sí. Sí. Sí, profesor. Sí, sí se ve. Bueno, ahora vamos al Bereshit 1.5, Génesis 1.5. Miren la palabra que está marcada con un circulito, ¿cuál es? Ahí yo no la veo. Ah, ya. Ahí. ¿Es la Un misma o poquito, no? un poquito más arriba, profe. Arriba, un poquito, si la eso, ahí se ve. ¿Es la misma o no? Dice abajo primero, ¿no? No, bueno, pero ustedes fíjense la morfología de la palabra hebrea. Ejat. Ah, ok. Ajá. ¿Vieron que es la misma o no? Os les muestro de Ok, nuevo. ok. ¿Sí puede Sí, mostrar es de la nuevo, misma. profesor? Bueno, vamos de nuevo. A ver. 4. Ahí está, vean. Presten atención entonces. A ver, ¿dónde están? Deuteronomio, ¿cuánto era? ¿6 o 4? Ahí está. Vean, ¿ven? ¿Ven la palabra que está marcada? Bueno, es la Sí, sí. misma esta, ¿ven? Es la misma que esta, ¿ven? Sí, así es. Es la misma. Entonces, ¿qué dice? Y fue la mañana y la tarde. La mañana y la tarde fueron, ¿qué cosa? Un día. Un día, ¿ven? O sea, la palabra ejad une mañana y tarde, un día. O sea que la palabra ejad sirve para unir dos partes, para unir dos realidades. Es una unidad compuesta. La palabra ejad es una unidad compuesta. No es una unidad simple. Siempre que se utiliza ejad es para unir cosas distintas en una sola. Ok. En eso Profe, consiste la articulación de la palabra ejad. Sí. Disculpe, pero cuando hablamos en términos de unidad, no estaríamos usando términos matemáticos en lugar de decir, digamos, singularidad. No sé si No, ya. hablamos de unidad en cuanto que es una sola la naturaleza. Ok. Lo que están diciendo los hebreos, hay un solo tipo de Dios. Sí, también me refiero porque la mayoría de personas que escucho están diciendo frases como 3 en 1 y cosas así, que eso lo que hace, antes de aclarar, es confundir, ¿no? Claro. No, por eso yo estoy explicando de otra manera, no sé si se dan cuenta. Sí. Bueno, no sé de cómo me han hecho hablar de Trinidad, no sé cómo hemos terminado acá. Vamos a alargar una clase más. En vez de tener las 10 clases, vamos a tener 11. No hay problema. Pero es importante, gente, que entiendan, sobre todo hoy, que nosotros tenemos que ser espíritus críticos y libres para pensar. El pensamiento no está hecho para conservar los dogmas de ninguna tradición religiosa. El pensamiento está hecho para buscar la verdad. Y si vos querés buscar la verdad, habiéndote casado y habiéndote comprometido con una manera de pensar, y no tenés la posibilidad de criticarla o de examinarla, no sos un libre pensador. Yes. Y Oiga, nosotros profesor. tenemos que ser libres pensadores. ¿Sí? No. Pero libres pensadores que buscan la verdad, no libres pensadores que... sí, Pablo, te escuchamos, Pablo. Profe, perdón. La otra ¿Quién? idea, ve que le digo que soy Alex. Alex, sí. La otra idea que dentro de lo que se estaba hablando, ¿no? De cómo Jesús es engendrado, ¿no? Por el Espíritu Santo
y lo que lo hace Dios es la divinidad, ¿no? Me surgió ahorita una idea de si en ese sentido Dios podría engendrar otra persona. Que forme parte de la divinidad. Así es. No lo puede hacer en el tiempo. Puede revelar que la divinidad incluye otra persona desde la eternidad, Ok, pero ok. no podría hacerlo en el tiempo, porque engendrar en el tiempo es crear. Ok, Crear en la eternidad es engendrar. ok, entiendo. Entonces, no puede ahora hacer algo que no estaba, porque eso sería crear en el tiempo, entonces ya sería criatura. Ok, ok, me queda claro. Entonces, lo que podría pasar es que en una revelación Dios muestre que hay otra persona en la divinidad. Entonces, que hay una cuaternidad. Ok, perfecto. Muchas gracias, profe. Pero bueno, yo creo que ya está consolidada la revelación en la Trinidad, ya es revelación fija y estable, ya no va a cambiar. Quedan 10 minutos y Kevin tiene una pregunta. Vamos, Kevin. Tengo un conflicto, creo que a la hora de pensar en la Trinidad. Bueno, espero no ser el único, pero el punto es que lo que hace que el Padre, el Hijo y el Espíritu sean Dios, o sea, está en la Trinidad, está en cada parte. Pero aquello que hace que el Hijo sea Hijo es distinto a lo que hace que el Padre sea Padre y el Espíritu sea Espíritu. Entonces, no sé si esto, o sea, me entra en conflicto con lo que es la participación, como si participaran de lo que es Dios a modos distintos. Creo que está mal hacerlo de esa manera, pero es lo que se me viene a la mente. No, es que no participan de la divinidad. No hay una entelequia separada de cada individuo de la especie, de la cual cada individuo participa al estilo platónico. Cada individuo es plenamente la divinidad. O sea, cada individuo es 100% divino. Lo que los hace diferentes no es la divinidad, sino la peculiaridad del modo en el que esa divinidad aparece, se plenifica. Entonces, la divinidad se plenifica al modo del Hijo, en el Hijo, al modo del Padre, en el Padre, y al modo del Espíritu, en el Espíritu. Es decir, al modo del Creador como Padre, al modo del Redentor en el Hijo, al modo del Santificador en el Espíritu. ¿No? Pero no hay una persona que se expresa en tres modos distintos. Hay tres personas y un solo Dios verdadero. ¿Alguna otra pregunta o aporte? Es medio complejo entenderlo, sobre todo cuando pienso en el principio de identidad. Eh, o sea, aquello que hace que el hijo sea el hijo, está en el hijo y no en el padre, aquello que hace que el padre sea padre, está en el padre y no en el hijo, pero resulta que todos son la misma persona. Entonces, No. ¿cómo? No todos son la misma persona, ¿no? Todos son la misma divinidad, pero no son la misma persona. Pero entonces son cuatro, ¿no? ¿Por qué? Porque está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero los tres son la misma divinidad. Pero aquello que hace que el Padre sea Padre no está en el Hijo ni en el Espíritu Santo. Pero los tres son la divinidad. ¿Y cuál es el cuarto género? La divinidad. Claro, pero la divinidad no es un género separado al estilo platónico. Es la forma sustancial de cada individuo. Vos tenés la forma Pero, por ejemplo, sustancial y el modo de la forma sustancial. yo tenía una pregunta hace un rato que bajé la mano, pero ahora que estamos, me volvió otra vez. Supongamos que yo le rezo al Espíritu Santo. ¿Le estoy rezando a Dios igual? O si le rezo a Sí, Jesús, ¿le estoy rezando sí, a Dios igual? sí, sí.
5 Sí, sí. minutos. Sí, no, Ahora no, la no hay pregunta, problema con eso. mi De pregunta hecho, entonces sería, vos podés por qué? adorar al Espíritu Santo, sí. Entonces, si son lo mismo, y que, ¿por qué Dios entonces se tendría que hacer trino, si es lo mismo? Son lo mismo en cuanto a divinidad, pero no en cuanto a función, en cuanto a rol. ¿Te das cuenta? No, no ocupan el mismo rol, tienen roles distintos. ¿Podía haber sucedido de otra manera? Sí. ¿Y por qué Dios es así? Eso no lo sabemos. Sabemos que Dios es así, no sabemos por qué Él es así. Cristina, te escuchamos. Para regresarnos un poquito, porque tú me dijiste, profe, la Trinidad es razonable, o sea, con una fenomenología religiosa, pues llegas a la multiplicidad en la divinidad. Y luego Pablo fue el que dijo que, no sé qué dijo, y de ahí nos fuimos a la Trinidad.